Hola, mi nombre es Romina Verón, soy miembro del grupo Filosofante, grupo de vinculación entre la Universidad Nacional de Mar del Plata, la escuela secundaria y la docencia. Este ciclo que dimos por llamar Los filosofantes te preguntan ¿cómo la surfeaste? Es un ciclo de microentrevistas que tiene el objetivo de visibilizar el trabajo docente realizado en AFA. En esta ocasión tengo el gusto de entrevistar a Matías Macaferro, profesor de filosofía. Hola Matías, gracias por aceptar la propuesta. Hola Romina, ¿cómo andás? No, gracias a ustedes también por la convocatoria, por la idea y nada, por compartir este espacio básicamente. Te pregunto, para dar inicio a este pequeño, digamos, espacio, eh, ¿qué o cuál fue tu primera reacción o pensamiento cuando el 16 de marzo se decretó el ASPO y en consecuencia la suspensión de actividades en la escuela? La primera reacción fue de sorpresa, diciendo, ¿y ahora qué nos depara? Sí, y también de pensar que iba a ser breve, que no iba a llegar a hoy, octubre, y me iba a encontrar en la misma situación de cuarentena, de encierro, entre comillas, con el concepto, y bueno, ¿qué iba a hacer? ¿Cómo iba a manejar con las clases? De no conocer a mis alumnos y a mis alumnas, porque, a ver, filosofía al estar en sexto año está en el último año justamente, entonces empiezan siempre más tarde, no conocía a ninguno, entonces fue como, bueno, al comienzo temor, dijimos, bueno, ya estamos en la cresta de la ola, como decía ahí, como decía vos recién, vamos a surfearla y vamos a meterle. Así ¿Y, que fue por ahí. y cómo pudiste organizarte para hacer la continuidad pedagógica? ¿Crees que la pudiste realizar, que la estás realizando? Una compañera hablaba no del concepto de continuidad pedagógica, sino el de contingencia pedagógica, porque ella todo el tiempo sentía que esto era como una situación de emergencia, entonces no podía hablar de continuidad. ¿A vos qué te pasó con respecto a eso? Y a mí al comienzo para mí era contingencia también, porque eran siempre 15 días más y 15 días más y 15 días más, y era como tan indefinido que al comienzo creo que el sentimiento de contingencia y bueno, vamos a remarla como podemos entre todos de la manera que mejor lo podemos hacer. Cuando ya vi que esto iba para largo y que claramente este año lo íbamos a finalizar en formato virtual, ahí como que también yo le cambié la mirada y sí, lo analicé y lo analizo y lo vivo y lo naturalicé incluso como una continuidad pedagógica y tratar de acompañar a los alumnos y a las alumnas, no solamente por ahí desde el campo del contenido, porque a ver, si me quedo solamente en contenido, ni en la presencialidad se puede lograr algo semejante, sino en el hecho de estar presente, no solamente para aportar una herramienta de la filosofía, sino porque justamente la situación en la que vivimos es una gran situación límite, que le vino como dicho al dedo a la filosofía, para problematizar en el aula. Aula que ahora se transformó en un espacio virtual. También hubo que cambiar hasta la mirada y el paradigma de lo que entendíamos nosotros por aula. Así que creo que para una disciplina como la nuestra fue como un momento muy interesante y de reflexión y de crítica. Por eso eh, costó adaptarse a tantas herramientas quizás, o a los tiempos, porque hubo que cambiar muchas cosas en lo referente a los tiempos, pero creo que de la filosofía se puede en realidad, se está pudiendo, por lo menos así lo noto, la puedo ir llevando tranquilamente. ¿Sentís que estás enseñando y que a la vez están aprendiendo? Y si es esto afirmativo, ¿dónde lo notaste a eso? Yo lo noto básicamente en la idea de que piden más horas o más espacios de filosofía. Me ha pasado con grupos que decían, profe, pero la clase es muy corta, podemos volver a conectarnos en algunas situaciones en las cuales tenemos la posibilidad de la conectividad, porque hay realidades en las cuales hay chicos y chicas y familias en las cuales la conectividad es imposible. Digamos, no estoy hablando de por ahí de alumnos y de alumnas que tengo que sí se pueden conectar y que quizás buscan más espacios o más momentos y que después por ahí te llega un mensaje que te dice, profe, me quedé pensando tal cosa que dijiste y lo pude relacionar con esto que me está pasando. O vi tal cosa y lo fui viendo y quizás ese proceso muy propio de ellos, que vos quizás ni se lo pediste y ni lo relacionaste, pero surgió. O estar, no sé,
Ahora en la clase que tuve hace un ratito, que estábamos cerrando la unidad o una mirada sobre la metafísica, porque yo les hago elegir la unidad de acuerdo a sus intereses también, y ellos empezaron a relacionar con cuestiones que hemos visto en marzo, en plena contingencia. Entonces digo, ya cuando ellos empiezan a relacionar, a problematizar por sí solos sin tanta nuestra ayuda, bueno, algo se aprendió y algo se adquirió, alguna herramienta funcionó. Así que yo creo que, no sé si la totalidad, porque es muy difícil hasta en la presencialidad decir si la totalidad aprendió, pero sí aunque sea herramientas, considero que les brindé. Vos que por ahí tuviste la posibilidad de hacer videollamadas, que es algo que en general muchos docentes no han podido realizar, ¿crees que eso facilitó el intercambio, que realmente es la utopía que aquellos que no podemos realizar videollamadas es? Porque, digamos, yo tengo la sensación de que los que no podemos realizar videollamadas, porque las familias, digamos, no están en condiciones materiales de poder sostener una continuidad realmente virtual, entonces, digamos, no lo tenemos como opción, tenemos como la sensación de que si hubiese videollamada, todo esto sería más fácil, todo resultaría menos complicado. ¿Vos qué lo puedes hacer? ¿Sentís que es así o no? Yo creo que, a ver, no en todos los lugares donde trabajo pude hacer videollamada, en muchos hubo que manejarse de otra manera. Y me encontré con otro tipo de respuesta, sí, porque quizás también el vínculo que por ahí vos podés generar en la videollamada es distinto al anonimato de un correo electrónico o un mensajito de WhatsApp. Pero también tenés con la videollamada de que vos por ahí tenés un curso de 30 y se te conectan 10, 15. A mí me pasa con un curso que, bueno, como ya lo estuve el año pasado, nos conocemos, entonces se me conectan 20 y pico de los 30, pero porque ya es un curso conocido por mí. Pero con los cursos nuevos, al comienzo, se me conectan 4, 5, y hubo que ir llevándola. Y a veces también, con la videollamada, tenés el anonimato de no pongo mi cámara. Entonces, yo sigo sin ver a la persona que tengo enfrente. Entonces, el hecho de poder hacer una videollamada no asegura el aprendizaje, tampoco el vínculo. Repito, yo estoy viendo un nombre que por ahí, o una fotito, con suerte, pero una pantalla negra. Entonces tampoco te asegura el vínculo con el alumno y con la alumna. Me ha pasado en instituciones donde con la escuela hemos tenido que ver la manera de alcanzarle el material a la casa, por ejemplo, y que se comuniquen con el preceptor, con el grupo de WhatsApp, o con los profesores que compartíamos nuestro número, y de ahí establecíamos un vínculo, pero muy lejano a la realidad que nosotros estábamos acostumbrados en la presencialidad. Por eso, para mí, el hecho de hacer la videollamada no aseguró para nada el aprendizaje, y tampoco lo vincula. ¿Por qué no? Para mí no, por lo menos, desde la experiencia de los dos lados, de la escuela que lleva el material y de la posibilidad de tener la videollamada. Bien, algo que sí te funcionó, ¿qué sería? A ver, vos si tuvieras que recomendar o sugerir alguna actividad o alguna estrategia que sí te funcionó. Bien, lo que me funcionó claramente con todos los cursos, perdón, es justamente salir del campo de lo tradicional. O sea, el PDF con la preguntita y la respuesta, no. A jugar con la creatividad de nuestros alumnos y nuestras alumnas, enseñarles herramientas nuevas en las cuales un contenido o una propuesta puede transformarse en algo lúdico, que no significa que nosotros vamos a disfrazarnos y estar, o sí, depende del tema que estemos viendo, ¿por qué no? No voy a decir que no lo hice, no lo voy a negar, pero digo, apostar más a lo lúdico creativo en nuestras propuestas, ¿sí? Y también invitarlos a que sumen a las personas que viven con ellos. Entonces, en ese contexto en el cual estamos todo el día encerrados, que tenemos la problemática económica, que tenemos la problemática social y que encima tenemos 20 y pico de materias que nos caen con información, yo te estoy diciendo que, che, mira, estamos viendo la diferencia entre filosofía y ciencia. ¿Y sabes qué? La ciencia está en lo cotidiano, y la ciencia está en la música, y la ciencia está en la cocina. Y yo me encontré con respuestas de pibes cocinando con la mamá. ¿No? Y explicándole a la mamá que lo que estaba haciendo era ciencia. Y por ahí la mamá estaba haciendo un guiso terrible que te dan unas ganas a vos de comer con ello. Estaba explicando a la madre que eso era ciencia. Entonces ahí, que hizo partícipe de la familia, estamos aprendiendo un concepto, claramente estamos aprendiendo un concepto,
¿sí? Y de una manera distinta. Con esto no quiero decir que hay que desterrar lo teórico, no, al contrario. Hay que resignificarlo, que cobre sentido eso, ¿sí? Y no lo digo solamente por la virtualidad, en la presencialidad también. Ahora, concretamente en esta situación, apostar más a lo lúdico creativo, ¿sí? Porque ahí es donde se da, más allá que muchas veces queda como un cliché la frase aprendizaje significativo, realmente en ver que un alumno o una alumna le está explicando a la madre que con el guiso que está haciendo hay un proceso científico, bueno, hicimos un montón, Sí, ¿no? Entonces, sí. eso me funcionó un montón. Jugar un poco con ellos y que también se logren, bueno, vamos a relajarnos un poco, ¿no? Bien. Si pudiésemos, o, digamos, o si se implementase de ahora en más una verdadera educación virtual, porque esto en realidad fue una educación remota de emergencia, y tuvieras el tiempo de pensar y de replanificar y de revisar toda tu estrategia docente y todos tus conocimientos, ¿qué no harías de lo que hiciste este año? ¿Qué no haría? Creo que lo que no haría fue lo que hice en las primeras clases en contingencia. Cuando era, bueno, salgamos a remarla estos 15 días, este mes. Claramente no haría nada de lo que hice en ese tiempo, donde todavía estaba la confusión entre la presencialidad y la virtualidad, que no sabíamos cómo arrancar. No haría absolutamente nada de todo eso. Sí, si me tuviese que sentar hoy, mantendría por ahí la forma de seguimiento y de acompañamiento que me brindó la virtualidad, ¿sí? Sí, por ahí seguiría apostando, que si bien ya lo hago un poco en la presencialidad, pero digo, lo potencié mucho más en la virtualidad, en esta búsqueda creativa, jugar con la indagación y la creatividad de los chicos y de las chicas al momento de abordar cualquier temática filosófica, ¿sí? Y también, claramente, jugaría mucho, que algo que eso la filosofía también nos da una cierta ventaja, con situaciones concretas que viven en su día a día, ¿no? Y eso también utilizaría más y jugaría más con ello. Pero sí algo claramente que no haría son lo que hice las primeras 3, 4 clases. Eso desterradísimo, desde ya. Eh, si tuvieras que darle un consejo a alguien que recién va a empezar a dar clases y va a ser dentro de este contexto virtual, o tal vez algún docente que no tuvo la posibilidad de tomar horas y recién va a iniciarse ahora en esta nueva modalidad, ¿qué consejo o sugerencia le darías? Como primero, ante todo, no asustarse, no tener miedo. Digamos, la docencia justamente es algo que nos genera como esas idas y vueltas. Yo me acuerdo de mi primer clase, y fue presencial, cuando la directora me dice, no, te toca un curso complicado, son medio rebeldes, y veo una mochila volar por la ventana y era ese curso, casi me muero. Bueno, lo primero es no tener miedo. Amigarse un poco con la virtualidad. Es complejo decir amigarse con la virtualidad porque, a ver, uno extraña el contacto y el día a día, sí, pero en este contexto, amigarse con la virtualidad, ¿sí? Lo primero, ¿sí? Después, romper claramente con los moldes tradicionales o por la forma estructurada que venimos de nuestra formación, romperla, porque claramente eso en la virtualidad no va a funcionar. Si vos al alumno le das una cantidad de preguntas y un texto, lo más probable es que no lo lea. Lo más probable es que no las haga las preguntas. Lo más probable es que esté buscando por ahí ese contenido, que está buenísimo, pero verlo de otra manera. Verlo de una manera que lo pueda aplicar a la situación que está viviendo hoy. Quizás es mucho más laburo para nosotros, porque tenemos que estar constantemente resignificando y resignificando cosas. Pero después cuando lo vemos, cuando se va desarrollando la cuestión, vemos que todo ese laburo valió para algo. Entonces, primero, amigarse con la virtualidad, con todas aplicaciones o búsqueda de aplicaciones divertidas y creativas, porque eso sirve hasta un cómic, no sé, como sea, ¿sí? Y romper los propios moldes que tenemos nosotros, nuestra propia estructura, al momento de pensar una propuesta o una práctica educativa o una actividad. Ya la guía, no va a servir. Ya esa cosa extensa, y no, por ahí hacerla por partes. Andá de a poquito, andá desmenuzándola con ellos, andá problematizándola con ellos. ¿Sí? Por eso es más llevadero, ¿sí? Con algo concreto, algo cotidiano, algo de su día a día, algo que lo impacte, que
que no es desvalorizar el conocimiento, todo lo contrario, es resignificarlo y ponerlo en servicio de, que es donde se da el aprendizaje, básicamente. Yo creo que le aconsejaría eso. ¿Vos qué nuevos aprendizajes tuviste en este periodo? ¿Qué aprendiste? Yo, ¿Qué nueva habilidad o qué nueva aplicación empezaste, digamos, como a manejar? yo rompí el temor a la tecnología, muchísimo, porque la verdad debo admitir que era un zapato terrible con la tecnología, y una de las principales cosas cuando arrancó todo esto, digo, ¿y ahora qué hago? Con suerte se armar un documento de Drive, ¿no? Hasta ahí llegaba mi conocimiento en tecnología, porque la verdad que era algo que no me preocupaba y digo, bueno, ya está. De última pido ayuda. Digo, y acá me tuve que empezar a armar y dije, no, tengo que salir a dar respuestas de esto y buscarme tutoriales para aprender y buscar una nueva aplicación para una actividad. Entonces, hay algo que me dejó fuertemente esto, es primero romper mi gran temor y tabú con la tecnología y después entender que hay distintas manifestaciones del aula, distintas formas áulicas. ¿Sí? Porque al comienzo también me generaba este sinsabor del Zoom o del Meet, que eran 4 y yo tenía 30. O quizás no tenían ganas de poner su cámara. O quizás alguno no tenía conectividad. Entonces, también romper conmigo esa exigencia, tenían que estar todos, no, por ahí no pueden estar todos. Y saber que se los puede acompañar también desde este espacio. Entonces, yo creo que todas esas cositas me sirvieron un montón para crecer, digamos, en mi práctica como docente, tanto en secundaria como en superior, porque superior también fue todo otro gran desafío en este formato, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que yo siempre lo veo así, ¿no? Como toda situación límite o periodo de crisis, algo nos tiene que dejar. Si lo pudimos superar y nos dejó algo, realmente lo superamos, si no nos quedamos instalados en esa crisis, ¿no? Y en lo personal y como docente, y también en el contacto y en el diálogo con ellos y con ellas, puedo decir que he aprendido bastante. Ellos me han enseñado a usar aplicaciones también. No, Sí, profe, te claro, conviene esto, por acá. Eso fue genial. Y lo disfruté un montón. claro. Dentro de todo este contexto, esas cosas las disfruté un montón. Si tuvieras que elegir una palabra, una emoción, un sentimiento que predominó en tu vida en este periodo, ¿cuál sería? Incertidumbre. Incertidumbre fue la que más predominó, la que va en el ranking puesto número 1, por así decirlo. Y como segunda, que también dentro de mis emociones estuvo bastante presente, aprendizaje. Porque aprendí no solamente del hecho de ser docente, sino a mirarme mucho más, ¿no? Con esos ratos de encierro, ¿no? A mirarme. Y incluso hasta encontrarme, diría. En muchas cosas que quizás en la vorágine del día a día y pasaban desapercibidas. Entonces creo que esas dos serían como las grandes palabras que resumen en cierta manera mi periodo de cuarentena. Buenísimo. Bueno, Matías, muchas gracias por tu relato, súper enriquecedor y te agradezco mucho en nombre de Filosofantes que siempre nos acompañás y estás ahí apoyando nuestras iniciativas. Así es. No, Gracias. por favor. Y bueno, en lo que podamos dar una manita estamos. Gracias. Gracias.